Buenos días. En esta serie de presentaciones sobre temas de salud, hoy vamos a hablar sobre depresión. La depresión es, como sabemos, un problema psicológico grave, una situación vital grave, como veremos un poco más tarde, que va acompañada habitualmente de un intenso sufrimiento, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de salud mental y además con una tendencia creciente y que además supone un considerable gasto social, en términos, por ejemplo, de horas de trabajo perdidas o en términos de enorme gasto farmacéutico. Aquí vamos a verlo desde una perspectiva, como dice el título, estrictamente psicológica. ¿Qué nos dice la psicología? Hay otras visiones, ¿verdad? ¿Qué nos dice la psicología sobre la depresión? Y con una pretensión además práctica, es decir, que nos sirva, que nos dé pistas sobre los principios o las estrategias que podemos poner en marcha para abordarla o incluso para prevenirla. Vamos a organizar esta presentación en una serie de puntos que son los siguientes. Un primer punto, una rápida clarificación conceptual de qué hablamos cuando hablamos de depresión o de qué vamos a hablar aquí, al menos, cuando hablamos de depresión. En segundo lugar, la pregunta, ¿dónde se fabrica? ¿Dónde tenemos que mirar, por lo tanto, para entender la depresión? El tercer punto es, lo he titulado Entender la depresión, es decir, planteamos un marco teórico, una explicación, más allá de poner etiquetas que no explican nada, que nos permita entender este fenómeno. A partir de ahí, en el punto 4, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para prevenir y para abordar la depresión? ¿Cuáles serían las estrategias generales que utilizamos los psicólogos? El punto quinto va a ser una pincelada rápida sobre algunos datos, sobre la evidencia científica que sustenta esta manera de entender el problema y vamos a terminar con una recomendación final. Bien, pasamos por lo tanto al primer punto de los que hemos dicho. ¿De qué hablamos y en este contexto cuando hablamos de depresión? Bueno, por depresión vamos a entender algo que todos sabemos, ¿no? En principio, una constelación, un conjunto de comportamientos que se implican mutuamente, que están relacionados entre sí y que, de acuerdo con los principales criterios y clasificaciones internacionales, pues tendría como dos rasgos para poder hablar de que se trata de depresión, definitorios. Por un lado, bajo estado de ánimo, y por otro lado, pérdida de interés, pérdida de impulso a la actividad. Y que incluye habitualmente, además, otros elementos que ahora veremos. Bueno, habría dos elementos que también tienen que estar presentes. Primero, tiene que ser un problema que persista durante un tiempo determinado, es decir, no algo puntual, no algo meramente coyuntural o pasajero, y que no sea atribuible pues, al consumo de drogas, por ejemplo, o a algún otro problema de salud. Bien, en este esquema que os presento en la diapositiva veis que he representado pues, principales comportamientos que constituyen esta constelación que os digo, ¿no? En la parte de arriba aparece bajo estado de ánimo, falta de impulso a la actividad, que serían los dos elementos definitorios, pero además con mucha frecuencia aparecen comportamientos como llanto, apatía, indiferencia, anedonia, dificultades para experimentar placer, conductas de queja muy frecuentes, conductas de evitación y por lo tanto de limitación de las actividades cotidianas. Suele aparecer baja autoestima, ¿no? Uno se quiere poco. Aparecen pensamientos de tipo negativo, de tipo pesimista sobre el futuro, sobre los demás. Y pueden aparecer otro tipo de fenómenos, por ejemplo, problemas vegetativos como falta de sueño o falta de apetito. Bien, no vamos a complicarnos excesivamente con esta cuestión. Pasaríamos entonces al segundo punto. ¿Dónde se fabrica la depresión? Por lo tanto, ¿dónde tenemos que mirar para entender este fenómeno? Y aquí vamos a partir de una visión tremendamente extendida, incluso quizá prevalente, pero en absoluto universalmente admitida, según lo cual la depresión se fabrica, por así decirlo, en el cerebro, ¿no? Eh, Tendría que ver con el déficit de determinados neurotransmisores, en concreto la serotonina, ¿no? Los neurotransmisores
son sustancias químicas que transmiten, que conducen el impulso nervioso entre unas neuronas y otras. Por lo tanto, sería aquí, en ese posible déficit de serotonina, donde tendríamos que mirar para entender la depresión, porque sería ahí donde se gestaría la depresión. Bueno, esto, como digo, es una visión muy extendida, eh, sujeta a polémica, polémica en la cual no vamos a entrar porque no es objeto de esta presentación, pero sí me gustaría destacar una característica que nos importa por sus implicaciones prácticas, ¿no? Y es que es una visión individualista. Es decir, se trataría de un problema estrictamente individual con ninguna relación o con muy escasa relación con los sucesos del entorno, con los sucesos del contexto. Y en este sentido, con el problema de que tiene una escasa virtualidad preventiva. Nos dice poco o nada sobre qué podemos hacer en el contexto de las personas para poder prevenir o abordar este problema. Bien, frente a esta visión que he planteado, nosotros aquí vamos a plantear una visión diferente, una visión alternativa, que como dice el título, afirma que la depresión se fabrica, se gesta en la experiencia de la vida, es decir, en la experiencia de las transacciones con los contextos en los que vivimos. Por lo tanto, para entender ese fenómeno de la depresión, tenemos que utilizar una lupa más grande, una lupa que nos permita examinar más cosas a la vez. Fijaos, desde que nacemos, nuestro organismo, nosotros, estamos en interacción constante e intensísima con el contexto o los contextos en los que vivimos, ¿no? Que al principio pues, es un contexto limitado, el contexto de los padres, luego ese contexto se amplía a los niños, los medios de comunicación, los iguales, el contexto simbólico, etc., ¿no? El cerebro humano es ciertamente el más potente de las especies animales, pero también es el más débil, el más limitado, si carece de interacción con el contexto, ¿no? El comportamiento de los animales fundamentalmente está programado por el nacimiento. El comportamiento humano no. Necesitamos al contexto para poder aprender comportamientos. Y fijaos además que en el caso del ser humano, cuando hablamos de contexto, hablamos de algo extraordinariamente complejo. El contexto está formado por el contexto físico, evidentemente, de las cosas que están a nuestro alrededor, pero también por el contexto social, es decir, las personas con las que nos relacionamos. Hay un contexto cultural de ideas, de creencias, de usos, de costumbres. Hay un contexto normativo de reglas, de normas. Hay un contexto simbólico, ¿no? Particularmente el lenguaje, que es parte del contexto y que tiene la capacidad para representar simbólicamente cualquier otro contexto, ¿no? Pensemos en los libros. Cuando leemos un libro, uno se introduce virtualmente en un contexto diferente, ¿no? De aquel en el que está. Pues bien, esa transacción constante deja huella en nosotros. En esa transacción adquirimos innumerables condicionamientos enraizados, diversos, sutiles, adquirimos ideas, creencias, aprendemos comportamientos, adquirimos o no adquirimos, ¿verdad? Recursos, destrezas, y todo ello configura, como he puesto en la diapositiva, el patrimonio biográfico personal, diferente, intransferible de cada uno de nosotros, que a su vez modula la transacción sucesiva con el contexto. Es decir, somos biografías en contexto. La vida sería, por lo tanto, un continuo diálogo entre nosotros y los múltiples contextos en los que nos encontramos. Esto quiere decir que por donde hay que mirar, por lo tanto, para entender el comportamiento humano en general y también la depresión, es en esa interacción entre biografía y contexto. De manera que si perdemos esa mirada, si miramos las cosas que hacemos en su simple morfología aisladamente de sus condicionantes biográficos y contextuales, el comportamiento puede resultar incomprensible. Y es entonces cuando podemos pensar que es irracional o que es patológico, ¿no? En relación con la importancia del contexto, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero fijaos cómo recientemente ha habido cambios en el contexto a nivel planetario, como es la epidemia de COVID, ¿no?
o por ejemplo la crisis económica que empezó en el año 2008 con todas las fuentes de estrés que implicó, lo cual produjo, como sabemos, un notable incremento de los problemas de salud mental, como problemas de estrés, problemas de depresión, problemas de adicciones. Bien, respondemos, por lo tanto, a las cosas que pasan en el entorno en el que vivimos. Bueno, a esta visión, que es diferente de la visión que hemos visto antes, se le llama visión contextualista o contextualismo. La virtud que tiene este planteamiento frente al anterior es que nos da pistas sobre qué podemos hacer para abordar y prevenir este problema, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Bueno, hay una frase que traigo aquí porque creo que expresa de una manera muy breve, muy clara y genial justamente la idea que estamos tratando de transmitir. La famosa frase que todos conocemos de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Y por lo tanto no entiendo mi comportamiento ni entiendo el comportamiento del otro, sino me intereso por la circunstancia del otro. Bien, dicho esto, la siguiente cuestión, como aparece en el título, es entender la depresión más allá de poner etiquetas, ¿no? Las cosas no se entienden mejor por ponerles un nombre. Bueno, vamos a detenernos en una cuestión que es obvia, pero que al mismo tiempo creo que es importante para entender lo que vamos a decir. El punto de partida es los golpes que nos da la vida y las cosas que nos pasan, los acontecimientos vitales, nos afectan, es evidente, y dejan huella en nosotros, ¿verdad? Golpes de la vida son situaciones dolorosas, pero inevitables. Estoy pensando en cuestiones que todos podemos imaginar, ¿no? La muerte de una persona querida, que es más traumática cuanto más próxima es la persona, cuanto más penosas son las circunstancias de la muerte, cuanto más inesperada es la muerte, un diagnóstico de una enfermedad grave o crónica, una situación como el divorcio, como el desempleo, una situación de estrés prolongado, una situación en la cual tenemos que cuidar a familiares enfermos o en la que tenemos determinados conflictos interpersonales. Además de golpes, ¿verdad? La vida nos da cambios que no son necesariamente golpes. Muchos de ellos son cambios vitales buscados, deseados, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la maternidad o en la paternidad, que normalmente es algo deseado, cambio de residencia, el fenómeno, por ejemplo, de la salida de los hijos de casa, eso que se ha dado en llamar el síndrome del nido vacío, o la jubilación. La palabra jubilación viene de júbilo, precisamente, ¿no? Es decir, queriendo destacar que es una situación habitualmente buscada, pero que, sin embargo, suele o a menudo implica una dificultad muy grande de adaptación y determinados problemas de emoción. Pues bien, son situaciones que implican algún tipo de malestar o algún tipo de sufrimiento. Sé que estoy diciendo una obviedad, ¿eh? Sufrimiento en forma de miedo, en forma de nervios, de ansiedad, de tristeza, de enfado, de culpa, de vergüenza. Lo que quiero decir con todo esto es, como decía, una obviedad, y es que el sufrimiento o el malestar forman parte de la vida, forman parte de la condición humana. Pero lo cierto es que vivimos en una cultura que promueve la idea de que pasarlo mal, aunque sea ligeramente, aunque sea brevemente, es algo contra lo que hay que luchar. No hay que pasarlo mal. Ese es un poco el imperativo cultural, ¿no? Hay una cierta patologización del sufrimiento. El sufrimiento es visto como un trastorno, como algo que hay que combatir. Y hay un concepto de la felicidad culturalmente entendida más que nada como ausencia completa, como digo ahí, de emociones o sentimientos que no nos gustan, ¿no? Bueno, yo en esta diapositiva que enseño ahora, os he traído simplemente las portadas de algunos libros que podéis ver en cualquier librería. En las librerías ahora hay estanterías enteras casi dedicadas a este asunto, ¿no? Bueno, con títulos tan sugerentes como La ciencia de la felicidad, El libro de los momentos felices, La práctica de la felicidad, El pequeño libro de la felicidad. Bueno, son bestsellers, mensajes de piensa en positivo, etcétera, ¿no? Es decir, hay una situación cultural en torno a esta cuestión que podríamos resumir, yo diría, en tres características.
Primero, hay un imperativo de que hay que sentirse bien siempre y hay que experimentar únicamente emociones y pensamientos, como se suele decir, positivos. No hay que pasarlo mal ni un ratito, siquiera. La segunda característica de este imperativo cultural sería un concepto de la felicidad entendido como ausencia de cualquier tipo de emoción o de sentimiento que implique malestar o sufrimiento. Sería no tanto conseguir determinadas metas o objetivos vitales, sino no experimentar emociones o sentimientos que no nos gusten. Y la tercera característica que yo destacaría, que según esta visión, bueno, pues ser feliz, entre comillas, es una cuestión de saber cómo, es una cuestión de destreza o de habilidad y de hecho existe una pretendida ciencia de la felicidad. Incluso este imperativo de la felicidad permanente, así entendida, es algo en lo que incurrimos también los propios profesionales de la salud, ¿no? Yo os he traído aquí un ejemplo de una consulta donde un usuario declara: me siento muy deprimido, duermo mal, no tengo ganas de comer, me paso el día llorando porque hace unos días murió mi madre de una forma inesperada. Y la respuesta no infrecuente, ¿verdad?, de la profesional es: bien, voy a recetarle un antidepresivo para que mejore su estado de ánimo. Yo lo que quiero aquí es plantear, bueno, hasta qué punto esta debería ser la primera respuesta, ¿no? Hasta qué punto la línea a seguir ante una situación de este tipo, que es una situación vital normal, dolorosa pero inevitable, que forma parte de la condición humana, no debe ser aceptar. Aceptar el pasarlo mal, aceptar el sufrimiento, darme permiso para pasarlo mal. Pasarlo mal no es algo contra lo que haya que luchar, no es algo patológico, sino que forma parte de la condición humana. Qué importante saber aceptar. Y buena parte de los problemas emocionales provienen justamente de aquí, ¿no? De la dificultad para aceptar situaciones que forman parte de la vida. Por supuesto, aceptar no significa resignarse. Cuando el motivo de ese sufrimiento, el motivo externo de ese sufrimiento es algo que se puede remediar, que se puede abordar, lo inteligente es hacerlo. Pero siempre va a haber una parte, un impacto emocional que vamos a tener que aceptar. Bien, la siguiente pregunta entonces que nos hacemos es, bueno, ¿y en qué momento se convierte esto en un problema? Bueno, en primer lugar, puede ser un problema porque hay determinados elementos de vulnerabilidad. No todas las personas ni todas las circunstancias de la vida son igual de vulnerables ante los golpes de la vida. Hay aspectos de vulnerabilidad en el entorno de las personas y en la propia persona. ¿Eh? Hablando del entorno, sabemos por estudios epidemiológicos, por ejemplo, el que cito aquí, que es la última encuesta de salud de la ciudad de Madrid del año 2018, que la probabilidad de depresión está fuertemente asociada a desigualdades sociales, con todo lo que esto implica de falta o de diferencia de acceso a recursos. En concreto, sabemos por esta encuesta que la probabilidad de experimentar problemas de salud mental es un 40% superior en las personas de clase social desfavorecida. Por lo tanto, hay entornos que implican una mayor vulnerabilidad. Además, hay una vulnerabilidad que puede estar asociada a un, como dice ahí, estilo de vida poco gratificante, a déficit de habilidades, de recursos, de destrezas, de competencias para el funcionamiento social. Hay personas que se manejan mejor y peor en contextos interpersonales y esto es un mediador clave, ¿no?, en el equilibrio emocional. O, por ejemplo, un déficit en reforzadores potenciales, es decir, intereses, aficiones, valores, objetivos, metas. No todos tenemos el mismo repertorio, ¿no?, de esto. Bien, como resultado de todo esto, puede aparecer un empobrecimiento vital prolongado. Un empobrecimiento vital, o como dice, hay una pérdida de actividades gratificantes o significativas, una desconexión con el río de la vida, una desconexión o una ruptura con aquello que es importante, con los valores, con las metas o con los objetivos que llenan de sentido la vida de las personas. Esta pérdida de actividades gratificantes, este empobrecimiento vital, es el responsable de otros fenómenos, como por ejemplo la falta de impulso a la actividad, la falta de ganas. Todos sabemos que cuantas menos actividades gratificantes uno hace, menos ganas tiene de hacerlas, ¿no? De tal manera que
se cierra de alguna manera el círculo, da lugar, como hemos visto antes, a pesimismo, a una visión negativa del futuro, de sí mismo, de los otros. Suele dar lugar a lo que llamamos sentimiento de indefensión o pérdida de autoeficacia. La autoeficacia es la percepción que uno tiene sobre hasta qué punto es capaz de conseguir algo, ¿eh? La autoeficacia es muy importante porque es un determinante de la actividad. Cuando yo me siento incapaz de conseguir algo, por ejemplo, subir a una montaña, es muy probable que ni siquiera lo intente. ¿Para qué lo voy a intentar si no lo voy a conseguir? ¿No? Bueno, en relación con la autoeficacia y con la indefensión es aquella situación en la cual uno aprende, digamos, que haga lo que haga, no hay nada que pueda hacer para mejorar las cosas, ¿no? Os he traído aquí una metáfora que me gusta mucho en relación con la autoeficacia y que nos puede servir para entender la importancia de esto, ¿no? Voy a leerla. Dice lo siguiente. Cuando yo era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los elefantes. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, a una pequeña estaca, clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo, podría con facilidad tirar de esa estaca y huir. ¿Qué lo mantenía entonces atado? ¿Por qué no huía? Pregunté por el misterio del elefante y me explicaron. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a esa estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante sí empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, pero a pesar de su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, el pobre, que no puede. Y lo peor es que jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Bien, continuamos por donde íbamos. Dicho esto, otra consecuencia del empobrecimiento vital son los aspectos emocionales, sentimientos de disforia, de tristeza, de ansiedad, de apatía, las conductas de queja, las conductas de evitación de determinadas actividades que no nos gusta hacer y que dejamos de hacer. Todo este conjunto de fenómenos, a su vez, realimenta y cierra el círculo del empobrecimiento vital. La cosa va más allá todavía porque esta situación de depresión puede dar lugar por parte del entorno natural o del entorno profesional incluso, al refuerzo de las conductas depresivas en la medida en que se presta atención social o profesional, que incluye, por ejemplo, evitar responsabilidades, evitar tareas penosas, evitar contactos conflictivos, un cierto aislamiento, una cierta deprivación social, porque uno, pues, se supone que tiene un problema, tiene una depresión y de alguna manera se permite este tipo de cosas. Bien, a esta situación es a lo que llamamos situación de depresión, ¿eh? Eh, Esto decir, por lo tanto, que voy a leer las dos conclusiones. Primero, la depresión aparece cuando, como resultado de acontecimientos vitales y de un patrimonio biográfico previo, que implica una vulnerabilidad, reducimos de modo prolongado las actividades que constituyen fuentes de gratificación que son importantes para nosotros. De manera que nuestra vida se empobrece y se limita. La depresión, por lo tanto, es, ante todo, una situación vital, un sistema de contingencias, ¿no?, que decimos los psicólogos, en la cual uno se ve enredado y que se define o se caracteriza por el empobrecimiento del estilo de vida y la conducta de evitación. La siguiente cuestión es, bueno, a la vista de este modelo que hemos
expuesto, ¿cómo salimos de esta situación o cómo la prevenimos? Antes nos detenemos en lo que vamos a llamar la gran trampa. Fijaos, la gran trampa de la depresión consiste en lo siguiente. Consiste en considerar que existe algo, una condición patológica a la que llamamos depresión, que sería la causa de la inactividad de la persona deprimida. Y por lo tanto, la conducta a seguir, la estrategia, sería esperar a estar bien para hacer cosas, ¿no? Es aquello de decir, bueno, espera a que mejore, espera a que me cure, entre comillas, ¿verdad? Antes de ponerme pues a volver a trabajar, a volver a salir, a volver a estar activo, ¿verdad? A esto le llamamos la gran trampa de la depresión. Bueno, frente a esta visión cabe la visión alternativa, que es la que estamos planteando aquí, según la cual es justamente la inactividad la que causa la depresión. Y por lo tanto, la estrategia a seguir no es esperar a estar bien para hacer las cosas, sino justamente lo contrario, hacer cosas para estar bien. Este es el enfoque de lo que vamos a ver ahora, que llamamos activación conductual, como tratamiento de la depresión o enriquecimiento del estilo de vida. Partimos, por lo tanto, del cuadro que hemos trazado antes y vamos a ir viendo cuáles serían las estrategias que utilizamos los psicólogos en el tratamiento de la depresión. En primer lugar, más que para el tratamiento, para la prevención, una estrategia importante, de tipo educativo, diría yo, normalizar el sufrimiento, normalizar el malestar, ¿eh? En contra de ese imperativo cultural de la felicidad, aprender a aceptar el sufrimiento como parte de la vida y a gestionarlo, darse permiso para pasarlo mal, despatologizar el sufrimiento, no verlo como una condición patológica, como algo que hay que, contra lo que hay que luchar a toda costa, cuestionar ese imperativo cultural de la felicidad, orientar la vida, gobernar la vida en función no de evitar el pasarlo mal, sino en función de los valores, aquello que es importante para uno, ¿no? De las metas y de los objetivos personales. Otra línea importante sería prepararse para los cambios vitales, ¿no? Como hemos visto antes, caso de la maternidad, la paternidad, la jubilación, etcétera. Bueno, esta sería una línea muy interesante. En relación con el elemento nuclear de la conducta depresiva que hemos visto que es el empobrecimiento vital, eh, trabajamos en la línea de la activación conductual. La activación conductual es lo mismo que el enriquecimiento del estilo de vida. De hecho, la activación conductual es toda una terapia psicológica que cuenta con evidencia de efectividad, como veremos ahora, y que de hecho aparece como tratamiento de elección en distintas guías clínicas. Los elementos fundamentales son la orientación a la acción, tratamos de promover acciones, no meramente reflexión o pensamiento, sino que nos movemos a un nivel operativo de la acción, clarificar aquello que es importante para las personas, sus valores, sus objetivos, sus metas. Otra meta importante es recuperar actividades gratificantes que se practicaban en el pasado, recuperar relaciones sociales, recuperar, por ejemplo, la actividad laboral, orientar la vida de la persona, las actividades hacia entornos que sean gratificantes. Bien, activación conductual. Para conseguir este trabajo, que no es fácil a veces, ¿no? Movilizar a una persona seriamente deprimida a veces no es sencillo. Bueno, los psicólogos contamos con distintas herramientas, además de la entrevista clínica, que simplemente os muestro en la diapositiva y que no vamos a detallar aquí. Bueno, hemos hablado también de vulnerabilidad. Esto quiere decir que podemos modificar o intentar modificar aspectos de vulnerabilidad. ¿Cómo? Pues promoviendo contextos y actividades gratificantes cuando es posible, ¿no? Cuando es posible eliminar o reducir determinadas fuentes de estrés objetivas que están en el entorno, pues podemos trabajar para conseguirlo. Otro elemento muy importante de vulnerabilidad sobre el que trabajamos es el aprendizaje de habilidades para la relación social. De hecho, en el campo de la psicopatología es muy frecuente que exista déficit de competencia social y es raro el caso en el cual esta cuestión no se aborda, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico. Aprender habilidades para resolver problemas, para tomar decisiones, no todos somos igual de competentes para manejarnos, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, y esto se puede aprender, aprender otras habilidades específicas, las que sean,
por ejemplo, organizar el trabajo, llevar una agenda, delegar responsabilidades, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada caso. Bien, por lo tanto, modificar aspectos de vulnerabilidad. El siguiente aspecto sería abordar los aspectos, digamos, cognitivos, ¿no? Lo que tiene que ver con la visión pesimista, negativa de uno mismo, del futuro, de los otros. La terapia cognitiva de la depresión es una línea terapéutica que cuenta con, yo diría que abrumadora evidencia de efectividad, ¿no? Las técnicas cognitivas son aquellas que se dirigen a identificar y a modificar patrones disfuncionales de pensamiento. La tendencia, por ejemplo, a magnificar o a exagerar, la tendencia a anticipar problemas antes de que lleguen, la tendencia a sacar conclusiones erróneas o sin demasiado fundamento o arbitrarias, la tendencia a ver las cosas en términos de blanco o negro, ¿no? De todo o nada, dicotomizar, la tendencia a rumiar improductivamente, ¿verdad? Darle vueltas y vueltas a las cosas sin llegar a ninguna decisión. Bien, técnicas cognitivas. Otro elemento importante en el tratamiento de la depresión suele ser el promover experiencias de control, experiencias de éxito, lo cual implica también la acción, llevar a cabo determinadas acciones. La autoeficacia se pierde con las experiencias de fracaso y se recupera cuando uno hace cosas y tiene éxito en aquello que se propone. Por lo tanto, qué importante que promovamos de alguna manera experiencias de control y de éxito en la persona a la que atendemos, aprender habilidades de expresión de emociones que nos permita manifestar de una manera socialmente más adecuada, por ejemplo, nuestro malestar, en relación con las conductas de evitación, promover la exposición a situaciones específicas previamente evitadas y, cómo no, en relación con el comportamiento de las personas del entorno, de la persona deprimida, instruir o entrenar al entorno social de la persona deprimida para reforzar conductas alternativas, no tanto para retirar la atención de las conductas depresivas, aunque también, pero sí para reforzar justamente y prestar atención las conductas alternativas que se orientan a practicar o a recuperar actividades gratificantes o significativas. Bien, lo cual a veces no es fácil, ¿eh? Es una cosa complicada. Bien, como os decía, traigo aquí una diapositiva solamente con un apunte sobre la evidencia científica que sustenta y las recomendaciones sobre tratamiento conductual para la depresión, activación conductual, ¿no? Y simplemente son unas pocas entre las muchas que podría traer aquí y las cito, ¿no? Estaría, por ejemplo, el ensayo clínico de Dimitjian y colaboradores del año 2006, o el estudio de Opko y colaboradores del año 2003, o un metaanálisis muy interesante que hace Kuipers en el año 2007, y que en conjunto nos transmiten la idea de que los resultados de la activación conductual son superiores a los de la terapia cognitiva y son similares a las de los tratamientos farmacológicos, y además existe o encuentran evidencia de mantenimiento de los cambios en el tiempo y de la posibilidad de aplicar este tipo de estrategias al formato grupal. Os traigo aquí también el informe de la London School of Economics del año 2006, donde ya se recomendaba la incorporación de tratamientos psicológicos de la depresión por estar basados en la evidencia. El informe del Servicio Británico de Salud, del NICE, del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica británico. Este informe es muy interesante porque plantea justamente la activación conductual como tratamiento de primera elección y concluye que es más eficaz que la medicación. Os traigo aquí el metaanálisis del año 2014 de Eckers y colaboradores, donde encuentra eh, sustento para la activación conductual como tratamiento eficaz para la depresión. Concluye que es tan efectivo al menos como la medicación antidepresiva o el tratamiento cognitivo-conductual, pero es más eficiente, es más sencillo de aplicar. Y hay una referencia obligada para nosotros, claro, que es la misma guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto, cuya portada he puesto en la diapositiva, del Ministerio de Sanidad español del año 2014, donde también aparece la activación conductual como tratamiento de elección.
Bueno, y para terminar, como os decía, me gustaría hacer una recomendación. Me gustaría leeros un texto que va a aparecer ahora en la pantalla, que contiene una recomendación muy interesante para no entrar en esta situación de depresión, que como hemos visto se origina cuando por alguna razón nos apartamos de manera prolongada del río de la vida, cuando dejamos de beber de las fuentes de gratificación que son importantes para nosotros. La voy a leer a ver qué os parece. Dice, una recomendación final, tener amantes, tener amantes. Un famoso psicólogo comentaba, muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. También están las que no lo tienen y las que lo tenían y lo perdieron. Generalmente las dos últimas son las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar el tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron un diagnóstico seguro, depresión, y la infaltable receta del antidepresivo de moda. Si yo he llegado a conocer a estas personas es porque no mejoraron y vinieron a verme buscando soluciones a su rosario de dolencias. Después de escucharlas atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica. Y están también las que se despiden y huyen escandalizadas y no vuelven nunca más. Claro. A los que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos, y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación, que tiene sentido. A veces nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja. En otros casos solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo, especialmente cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio, en el obsesivo placer de un hobby, etcétera, etcétera. Amante es alguien o algo que nos pone de novio con la vida y que nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo de vivir, es dedicarse a espiar cómo viven los demás, es tomarse atención constantemente, es deambular por consultorios médicos, tomar pastillas multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol, de la lluvia. Durar es postergar, retrasar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizá podamos hacerlo mañana. Termino este relato con una sugerencia, en realidad una súplica. Por favor, no se empeñen en durar, búsquense un amante. Sean ustedes también un amante y un protagonista de la vida. Piensen que lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Lo trágico es no animarse a vivir. Sin embargo, perdón, mientras tanto, y sin dudar, búsquese un amante. Bien, espero que os haya gustado la metáfora. Terminamos aquí, ¿eh? Nos dejamos muchas cuestiones que podríamos desarrollar. Creo que hay un periodo, un tiempo de hacer preguntas que con mucho gusto intentaré contestar.